Cuestión de poder. Todo el acontecer legislativo de la ciudad en un resumen semanal. Autoridades, concejales, amigos que nos ha traído la gestión. Empezamos siendo las 10 horas 30 minutos, damos inicio a la primera sesión ordinaria de este periodo legislativo 2016, dando paso a Secretaría para tomar asistencia en objetivo de conseguir el quórum necesario. Bien. Zapico Atilio César. Presente. Ayala Nicolás. Presente. Peroiza Osvaldo. Presente. Cribani Jorge. Presente. González Ramírez Gustavo. Presente. Daniel Julián. Presente. López Betty. Presente. Luna Paola. Presente. Muñoz Marisa. Presente. Torres Patricia. Presente. Villegas Diego. Presente. Bien, tenemos el quórum necesario para comenzar a sesionar. Tenemos la presencia de la señorita intendenta señora Martínez, quien, como todos los años, dará el inicio a las sesiones ordinarias, para lo cual hemos encomendado una comisión de concejales para que le permita invitarla a la sesión a la señorita intendenta. Atento a ello, pongo a consideración del cuerpo parte intermedio para que la comisión integrada por los concejales Patricia Torres, Marisa Muñoz, Gustavo González, Nicolás Ayala y Jorge Cribani puedan recibir a la intendenta municipal. A consideración. Aprobado. Bueno, muy buenos días. En principio a los señores concejales, muchas gracias por la recepción particular que inauguramos una nueva modalidad en este nuevo Consejo Deliberante. Buenos días a las autoridades presentes, a las autoridades del EAMSEP, de la cooperativa, a la señora defensora, a la señora jueza de faltas, a las autoridades militares, a las fuerzas de la policía que nos acompañan siempre, a autoridades de salud, funcionarios de PEN, funcionarios de INTA, a vecinos, veo vecinalistas que nos están acompañando, al gabinete municipal y por supuesto a todos los vecinos que nos acompañan hoy y que nos siguen desde los medios, a quienes también agradecemos la cobertura de esta sesión. Bueno, vengo a la presente sesión en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 101, inciso H de la Carta Orgánica Municipal. De ello corresponde presentar el informe de gestión y el esbozo del plan de gobierno para el año que comienza. Voy a ingresar, como lo he hecho otros años, por mesa de entradas, el informe escrito para que sea incorporado al acta de sesión de esta legislatura. Perdón, quiero saludar al diputado Eduardo Fuentes, que nos está acompañando y que ha hecho el esfuerzo de acompañarnos porque hoy tiene también la sesión inaugural de la legislatura de la provincia. Decía entonces que voy a ingresar por mesa de entradas formalmente el informe escrito para que sea incorporado al acta y también voy a acercar una versión digital del discurso para facilitar la incorporación, y al finalizar la sesión le va a ser entregado a cada uno de los concejales el discurso completo, en donde se detallan todas las acciones y las tareas que
en el año 2015 en la estructura de la antigua municipalidad, que tenía una estructura de gabinete diferente de la que hemos presentado este año. Hemos realizado, que es finalmente lo que manda el artículo 101, inciso H de la Carta Orgánica. Pero en este discurso de este año he pensado en otro esquema para compartir con ustedes el mensaje que tiene que ver con poner de resalto algunos puntos centrales que recorren, por supuesto, todas las acciones de todas las secretarías de la municipalidad, pero que ustedes van a encontrar con más nivel de detalle y precisiones en este informe escrito que les vamos a entregar, en donde hay detalles de la cantidad de becas, de la asignación de recursos, de la cantidad de obras, de servicios, de acciones que se han realizado en la municipalidad, secretaría por secretaría. Pero bueno, este informe en particular tiene algunas características diferentes, digamos. Nos parece a nosotros importante contextualizarlo en un momento distinto del que nos obligaba a nosotros a inaugurar las sesiones en los 4 años de nuestro periodo de gobierno anterior. Un cambio de gestión provincial y nacional modifican el escenario político en el que esta gestión municipal piensa sus acciones de gobierno, y esa caracterización nos obliga a nosotros a ser expectantes, a ser prudentes, a ser moderados, tanto en las acciones que proyectamos como en la evaluación de las decisiones que hasta el momento se vienen tomando, aunque no podemos, como funcionarios y dirigentes políticos, dejar de expresar que miramos con gran preocupación muchas de las decisiones que se están tomando y que castigan a los sectores más vulnerables y más postergados del país, pero sin perjuicio de ello, con prudencia y con moderada expectativa, estamos siguiendo las noticias que van a repercutir en las acciones de la provincia y en las acciones de la municipalidad también. Entonces, este contexto particularmente político hace que en la ciudad de Zapala también se despierten algunos actores políticos, por ahí envalentonados, con un escenario diferente del que había hace mucho tiempo. Vemos resurgir en la escena pública algunos dirigentes que después de pulular por muchos espacios terminan en los que la coyuntura les presta, y que pretenden de alguna manera empañar o matizar algunas realidades de las que los zapalinos, no importa en qué gobierno, siempre nos hemos sentido orgullosos. Y entonces hemos sido noticia en los medios en estos últimos meses por una realidad que los zapalinos sabemos que no existe, por una realidad que nos pone en crisis con la provisión del servicio de agua potable en la ciudad, no solamente porque aparece cuestionamientos a las características o a las condiciones de la provisión de ese servicio, sino porque además se esbozan, se anuncian, se anticipan noticias por las que nos quieren hacer creer que el acuífero de Zapala está contaminado. Y en ese sentido hago una exhortación a la dirigencia política, a los funcionarios, pero en general a toda la comunidad, porque verdaderamente no nos faltan problemas en Zapala, como en todas las comunidades de la provincia. No compremos problemas que no tenemos, no nos sumemos a realidades que no existen y que además nos hacen perder ese brillo que tenemos en la provincia con la fortuna de tener un acuífero que nos brinda agua de calidad mineral, agua en donde la aptitud de consumo no la evalúa este municipio, la evalúa la Subsecretaría de Salud Pública y el EPAS en exámenes que se hacen con la regularidad que las normas sanitarias exigen. Prestamos un servicio de calidad a través de un ente municipal los 365 días del año en condiciones de calidad y cantidad para todos los zapalinos, porque además yo pregunto, ¿cuántos zapalinos después de esa noticia compramos los purificadores de agua? ¿Cuántos nos empezamos a preocupar por la calidad del agua? Ninguno, porque los zapalinos que vivimos en Zapala sabemos que no tenemos problemas con el agua. Quiero traer a la memoria un par de situaciones que también caracterizan esta operación de estos últimos meses y que tiene que ver en realidad con el tratamiento que reciben los líquidos cloacales en la ciudad de Zapala históricamente. La primera cuestión es el conocido como cañadón, para los que somos zapalinos y de toda la vida le decíamos el pichicaca cuando yo era chiquita, hace muchos años que no colecta cloacas, muchísimos años que ese canal es un canal que colecta líquidos y descarga pluvial, no colecta cloaca. Entonces, la primera cuestión es, cuando se decide la cementación
que en aquel momento se llamaba el entubamiento de ese canal, ya era un canal que no colectaba cloacas, que solamente hacía una descarga pluvial. ¿Por qué queremos nosotros taparlo, entubarlo? Porque tenemos un problema con la basura. Ese sí es un problema que tenemos. Ese sí es un problema que afecta al ambiente. Ese sí es un problema que los zapalinos tenemos que abordar al hueso y que no es un problema de la municipalidad exclusivamente, porque está visto que no es un problema de recolección. La recolección se hace regularmente en todos los barrios, por todas las calles, puerta por puerta, de lunes a viernes. Sin embargo, no podemos corregir ese problema. Bueno, esos son los problemas en los que tenemos que enfocar el esfuerzo, porque esos problemas sí afectan nuestra calidad de vida y nuestro ambiente. Vuelvo a la planta de bombeo. La planta de bombeos de la municipalidad, la planta de bombeo de la zona norte, es una obra que se inició en el año 2003 y que fue consecuencia de la decisión política del gobernador Sovich ante el reclamo sostenido de muchos sectores de la comunidad, sectores que hoy están del otro lado diciendo que el acuífero está contaminado por esa planta, en cumplimiento de la obligación del Acta Acuerdo Zapala, que imponía la obligación de realizar obras en Zapala después de la poblada por 2.700.000 pesos por año durante 5 años. En el año 2003 se ejecutan el primer paquete de obras, que fueron viviendas, el cerco perimetral de la zona franca y la cementación del cañadón. Como esa obra se dispuso rápidamente ante un reclamo que se hacía cada vez más insistente de distintos sectores de la sociedad de Zapala que se habían conformado en una multisectorial, se tomó un anteproyecto que existía en el EPAS que preveía un sistema de colectora sur y norte y una única planta de tratamiento de líquidos cloacales en el sector sur, en la zona del Michacheo, y desde el EPAS se decidió dividir y se creó una sola planta, la de tratamiento de líquidos cloacales de la zona norte. Y a esa obra le llamaron entubamiento y planta de tratamiento de líquidos cloacales de la zona norte, que tenía previsto como tratamiento un tratamiento de los posibles para los líquidos cloacales, un sistema de purificación por piletas de oxidación, que se dispusieron en un terreno con un emplazamiento que los propios técnicos del EPAS dispusieron. Esa obra, que tenía 310 días de ejecución, que fue adjudicada a una UTE que se llamaba San Andrés Rivas, nunca se concluyó. ¿Por qué? Porque cuando se empezó la cementación, que llegaba hasta la intersección de la ruta provincial 14, ese fue el proyecto original, se advirtió que por problemas de nivel no se podía bombear, no podían llegar por gravedad los líquidos a esas piletas. ¿Por qué? Porque ese cañadón derivaba en otro que llevaba los líquidos a la planta de la zona sur, en el proyecto original, que era una planta integrada. Como se hizo sin venir al terreno, nos encontramos con esa limitación. Y entonces empezamos una cuestión contractual y más burocrática, que la empresa decía que la planta no estaba preparada. Bueno, finalmente la obra no se terminó. 2003, la obra no se terminó nunca. En el año 2010, el EPAS necesitaba resolver un problema de asistencia financiera, para lo cual el financiamiento para la obra de la planta de bombeo y líquidos cloacales de la zona norte de Zapala era un impedimento porque era una obra que no estaba concluida. De suerte que se combinó un esquema por el que se decidió recibir la obra como cumplida y asumir entre EPAS y Municipalidad de Zapala la finalización de la obra de la planta. En esa negociación, el entonces intendente Edgardo Zapag, en el año 2011, decide, por convenio, asumir a cargo del municipio la construcción de la obra de bombeo. Yo cuestiono esa decisión, creo que fue equivocada. La entiendo en la coyuntura porque el EPAS tenía que resolver esas situaciones financieras, pero creo que fue un error. Y como creía en ese momento que fue un error, y luego me tocó a mí tener responsabilidades en la gestión, empezamos una negociación con el EPAS para que la provincia financiara, aunque sea la obra. Acuerdo que logramos concretar en el año 2015 con una reasignación de fondos de la única obra en el programa de TICAFOS que tenía previsto el presupuesto del año 2015 para la ciudad de Zapala, que era la construcción de la escuela 194 y el jardín integral en esa escuela. Esa obra se transfirió a un programa nacional que en aquel momento se llamaba el programa de las 1000 escuelas, cuya continuidad tampoco conocemos,
y hago un paréntesis para pedirle a este Consejo Deliberante un nuevo pronunciamiento en relación a la importancia que tiene para la ciudad de Zapala y en particular para la comunidad educativa de la zona norte la construcción de la Escuela 194 con su sede propia y del Jardín Integral, en particular con sala de 4. Tenemos más de 40 chicos que deberían estar ingresando a la sala de 4 que no tienen banca en los jardines locales. Así que hago una invitación al Consejo Deliberante para un pronunciamiento en ese sentido que le ha sido oportunamente planteado a los ministros con quienes nos hemos reunido y en particular a la ministra Cristina Storioni, quien ha recogido la inquietud y ha entendido la necesidad de priorizar esa obra entre las obras que para educación se propongan. Cuando asumimos en el año 2012 teníamos 2.499 expedientes de tierras en trámite. Advertimos en ese momento, en el mes de diciembre del año 2011, el Consejo Deliberante había dispuesto en sesiones maratónicas, la adjudicación de casi 500 terrenos en lo que se llama la sección 15, que es aquí atrás del Consejo Deliberante. De modo que nosotros advertíamos que había un dato desfasado respecto de una verdadera necesidad y de una expectativa de resolución de la problemática de terrenos, desde el momento que en 10-12 gestiones se habían entregado cerca de 5.000 lotes para viviendas unipersonales, hacía muchos años que no se entregaban terrenos para loteos comerciales. Entonces hicimos una convocatoria a ratificar las solicitudes pendientes porque entendíamos que estaba sobredimensionada esa estadística de demandas sin atender. Efectivamente, en esa convocatoria, la ratificación en el año 2014 de los 2.499 expedientes, más algunos que se resolvieron en el 2012, en el 2013 y en el transcurso del 2014, y los que se sumaron a la ratificación, nos quedó un remanente de expedientes que no llegaban a los 1.000. Y entonces empezamos una acción que nos proponía densificar la ciudad con caducidades y recuperación de lotes adjudicados y sin desarrollo y consolidar una urbanización que originalmente se había previsto en lo que se llama el barrio Bellavista, porque el resto de los loteos estaban totalmente cubiertos. En el mes de marzo, en los próximos días, vamos a remitir al Consejo Deliberante un paquete de entre 200 y 250 expedientes, estamos todavía en trámites de finalización de algunos, con los que por primera vez en la historia de los últimos 20 años del municipio vamos a dar respuesta a la totalidad de las solicitudes de tierras pendientes con expediente completo en la Municipalidad de Zapala. Por primera vez en los 20 años de la época reciente de la municipalidad, no vamos a tener expedientes pendientes completos. Hago el énfasis en completos porque hay muchos vecinos que dicen yo lo presenté hace 10 años y presentaron solo una nota y eso sabemos, la municipalidad y el Consejo Deliberante, que no es un expediente completo, que hay que cumplir toda la documentación que exige la ordenanza. Con la remisión que vamos a cumplir en el mes de marzo, vamos a agotar las solicitudes pendientes de tierras completas que tenemos en la municipalidad del día de hoy, lo que nos permite planificar adecuadamente un paquete de acciones que también van a ser anunciadas en el mes de marzo, en donde vamos a presentar el nuevo proyecto de urbanización de la ciudad, con un nuevo esquema de amanzanamientos. Queremos volver a recuperar la dimensión original que tenían los terrenos de tierra, que en la gestión anterior fueron, en la gestión del intendente Zapac, fueron reducidas las superficies de los terrenos con destino a viviendas unifamiliares. Nosotros queremos volver a la dimensión original, terrenos más amplios. Queremos plantear un amanzanamiento diferente, un diseño urbano diferente, con bulevares que nos permitan al menos pequeños espacios verdes por sectores, porque finalmente los bulevares y las calles pequeñas eran siempre la justificación o la explicación para el cruce de los servicios, para el tendido de las redes, que hace mucho tiempo costea en más de un 90% de los servicios que se tiran en la ciudad del municipio. De modo que si somos nosotros los que vamos a tener que seguir asumiendo el costo de los servicios, pensemos entonces en una ciudad con un diseño un poco más amigable desde el punto de vista urbano, más moderno desde el punto de vista de la urbanización y con un esquema de ordenanza que ya lo hemos conversado en alguna oportunidad, en donde podamos reflejar
la inversión que el municipio hace en servicios para facilitar el acceso al terreno con servicios de los distintos vecinos. Los terrenos en la municipalidad de Zapala hoy prácticamente no costean siquiera el salario de uno de los trabajadores de tierras. Tenemos más de 28.000 metros cuadrados de nuevas veredas y cordón cuneta, 1.500 metros lineales de cordón cuneta, cuya construcción ha estado a cargo de un grupo de 4 cooperativas de 16 integrantes cada uno en el marco de lo que se conoce como el programa Más Cerca, Mejor País, Mejor Patria, respecto de cuya continuidad no tenemos ninguna definición, y en relación a las cooperativas el municipio ha asumido la responsabilidad de darles continuidad en la contratación. Son las cooperativas que ustedes ven limpiando la ciudad o que en este momento están trabajando en el cordón cuneta de la calle San Luis, con el que vamos a resolver un problema reclamado recurrentemente por los vecinos ante las lluvias y porque se inunda ese sector. Hay una diferencia a nivel muy grande de una vereda a otra entre el agua a las casas. Estamos construyendo con ellos las veredas y el cordón cuneta. La provincia nos ha anticipado que están elaborando un proyecto de un paquete de obras con el que pretenden absorber todo ese grupo de trabajadores, no solamente respecto de Zapala, sino respecto de otras localidades. Así que oportunamente, y en cuanto la provincia nos confirme, remitiremos el resto de los proyectos con estas cooperativas. Hemos hecho las veredas y parte de los cordones cuneta del barrio Jucaíd, Antena y Altos Zapalinos, del barrio Don Bosco y del barrio Trasandino. Pero oportunamente había sido aprobado el proyecto por 11 millones de pesos para vereda y cordón cuneta de toda la ciudad, de modo que nos quedan 7 etapas de la obra, porque tenemos solamente 3 barrios en esta primera etapa. Lo hemos dicho muchas veces, pero lo queremos poner de resalto, y en el transcurso del año pasado hicimos un par de acciones concretas al respecto. Tenemos en la ciudad de Zapala más de 100 cuadras nuevas de pavimento, producto, la gran mayoría de ellas, de la intervención urbana sobre la traza de la Ruta 22 dentro del ejido, pero también por gestiones del municipio que han logrado 3 ampliaciones de obras, por las cuales tenemos pavimento en el barrio Matienzo completo, en muchos sectores del alto de la ciudad, en la calle Afione, en la calle Picardi y la calle Buenos Aires, pensando que ese es el sector. Vuelvo a la Escuela 194, esa es la manzana en la que está previsto el emplazamiento de la nueva Escuela 194, así que dispusimos el pavimento ahí para facilitar el acceso del transporte urbano a un sector que tiene una demanda muy importante, que es la zona norte con toda la población escolar. Y respecto del TUMSA, la verdad es que tenemos un enorme desafío, que es decidir qué tipo de servicio vamos a prestar en las condiciones que se está prestando el servicio de transporte urbano, aunque hemos mejorado los tiempos de la reparación y una serie de cosas. La verdad es que nosotros sabemos que el servicio es un servicio poco satisfactorio en las condiciones y en la calidad en la que se presta. La verdad también es que mejorar ese servicio nos implica a nosotros la inversión en por lo menos 4 unidades nuevas, y estamos hablando de cerca de 10 millones de pesos, que ciertamente hoy es un dinero que no tiene disponible el municipio, con lo cual estamos evaluando de qué manera revisar las condiciones en las que se presta el servicio de transporte urbano para mejorar la atención de los usuarios del servicio y poder brindar un servicio de calidad. No puedo dejar de decir que entre las alternativas que estamos evaluando, una de ellas es por supuesto la concesión del servicio, una empresa que lo preste. Para nosotros significaría claramente un retroceso, porque nosotros nos sentimos verdaderamente orgullosos de ser un municipio que presta, entre otros, el servicio de transporte urbano, pero en estas condiciones, que son muy estructuralmente deficitarias, es difícil mejorar la calidad de servicio, y lo digo porque sé que es un reclamo recurrente de todos los vecinos, por los recorridos, por los horarios, por los circuitos y además por la calidad en la que se viaja en los colectivos todos los días. Así que estamos evaluando eso. Quiero hacer 2 aclaraciones, porque se han también escuchado recientemente un par de reclamos que tienen que ver con las obras de gas que fueron contratadas directamente a una empresa local por autorización del Consejo Deliberante en el transcurso del año 2015, con la asignación de un remanente de 2.130.000 pesos de la renegociación de los contratos petroleros que le correspondió a la Municipalidad de Zapala, y que implica la provisión de servicio de gas en muchos sectores de la ciudad. Estamos hablando de obras que iban a beneficiar directamente a 600 lotes.
Esas obras están contratadas, está contratado el paquete completo de obras que fue aprobado por el Consejo Deliberante. Tiene tiempos desde Camusi hasta el contratista, que es el único que realiza esas obras, y en particular tenemos solo una dificultad que tiene que ver con la obra de la calle Fleming, que dotaría de gas a la sección 15, el proyecto presentado por la Municipalidad de Zapala, y es el más gravitante en los 2.100.000 pesos, un proyecto que supera los 800.000 pesos. Es un proyecto que preveía 1.130 metros lineales sobre la calle Fleming con los anillados y las adecuaciones de dimensiones de cañería para poder hacer las conexiones perpendiculares. Esa obra fue así presentada a Camusi y solo nos fueron aprobados de esa obra 50 metros contados a partir de 200 metros que construyeron los vecinos con presupuesto propio, porque se cruza con un proyecto de provisión de gas que ha presentado la empresa constructora de la paquete de viviendas de Punta de Rieles, que propone el abastecimiento de la red de otra toma. Tenemos que resolver ese tema, le hemos planteado, nosotros hemos presentado 2 notas a Camusi para que nos diga cuál de los 2 proyectos, el financiamiento está previsto, con lo cual, y la obra está contratada, con lo cual solo nos tienen que decir por dónde, pero es lo que más demorado está de todos los proyectos. Luego tenemos 2 o 3 dificultades operativas que también nos dificultan resolver algunos problemas de agua y de cloaca, que tienen que ver con la necesidad de un equipamiento específico para terminar de romper el basalto en la zona del Alto, de Pedro Ortega hacia arriba, desde la calle hasta la calle Podestá, digamos, en ese tramo, que para lo cual la municipalidad ya ha adquirido y está en proceso de ensamblado un martillo que nos va a permitir adosarlo a nuestra retro y con eso poder hacer toda el zanjeo que requieren. Eso también está a la espera el contratista de que llegue ese material para las obras de la zona norte. Y luego, en el mes de marzo del año pasado, nosotros anunciamos la autorización por parte de la Dirección Nacional de Vialidad de la construcción de 67 cuadras de pavimento urbano con hormigón en la ciudad de Zapala, distribuidos en distintos lugares. No tengo yo mucho que explicar respecto de que hubo en el medio todo un año electoral, cambio de gestión, y respecto de eso estamos todos a la expectativa de que el compromiso que asumió la Dirección Provincial de Vialidad se cumpla, porque para nosotros, en estas cosas, como en todas prácticamente, el principio de continuidad jurídica del Estado nos obliga a nosotros, nos impone la obligación de ir a exigirle a Vialidad que cumpla con los zapalinos ese compromiso. Esperemos que así sea. Quizás también debamos pedirle al Consejo Deliberante como una muestra de voluntad política más plural, una declaración en orden a reactivar esa gestión por la importancia que tiene para la ciudad. Nosotros hemos tomado un paquete de definiciones en materia de políticas sociales en donde hemos priorizado las acciones en materia de discapacidad que queremos consolidar con la construcción con la definición de lo que fueron una especie de talleres protegidos en pequeñas empresas o unidades de negocio para los usuarios, que son los 3 talleres que tenemos en la dirección. La dirección ha redefinido su esquema, ha descentralizado sus funciones, tiene acciones descentralizadas en todos los espacios físicos de la municipalidad. Y también hemos enfocado nuestros esfuerzos en tareas con la Dirección de Adultos Mayores. Hemos logrado la consolidación de un núcleo de acciones que involucran a los 5 grupos u organizaciones que nuclean a los adultos mayores organizados de la ciudad. Hemos ratificado nuestro convenio con PAMI, por el cual atendemos a los adultos mayores en condiciones de vulneración, vulnerabilidad. Gracias a Tilio Zapico, vulnerabilidad social. Lo hemos ratificado. Y hemos trabajado en la unificación de la propuesta respecto de ese grupo etario, que viene sosteniéndose con reuniones regulares, con tareas regulares. Hemos sido sede del cierre regional de los Evita para adultos mayores y le hemos propuesto a la provincia ser sede para el cierre provincial, justamente por la cantidad de usuarios de este tipo de servicios y de propuestas que tiene la gestión. Así que estamos insistiendo en esa definición. Y este año, para estos próximos 4 años, nos proponemos darnos una misma política respecto de la Dirección de Género y Equidad,
en donde nos parece que hay una tarea muy importante que hacer respecto de la necesidad de transversalizar la perspectiva de género en todas las instituciones públicas y en las organizaciones sociales, y en la dirección de niñez de la Secretaría de Políticas Sociales, con una población para la que hay muchísimas acciones de asistencia, pero no hemos todavía nunca diseñado alguna propuesta de política de promoción de la niñez desde la perspectiva de los derechos de la Secretaría de Políticas Sociales. Podríamos hablar de la cantidad de gente que participa, y niños que participan de las actividades de cultura y de deporte, que son también otro de nuestros pilares, pero desde la promoción de derechos de la Dirección de Niñez vamos a darle un impulso con algunas acciones en concreto que tenemos prevista para los 4 años. Con políticas sociales, asistencia, para completar lo que para nosotros es una propuesta que tiene que ver con generar condiciones de desarrollo. Terreno, casa... no me quiero olvidar. Nosotros hemos anunciado en el año 2013 la creación, el diseño de un plan de soluciones habitacionales ejecutadas con presupuesto propio del municipio, se llama Plan Tu Casa. Ese programa definió un perfil de beneficiarios, la cantidad de inscriptos o de usuarios con aspiración a ser beneficiarios del programa superó el cupo que teníamos previsto, que era de 50 viviendas por año, de modo que dispusimos un sorteo ante escribano público, un acto que se hizo en el Cine Teatro con la presencia de todos los que estaban inscritos y tenían aspiraciones de ser beneficiarios. La realidad es que hemos tenido las dificultades presupuestarias que todos conocen que hemos tenido, y ese plan está mucho más demorado, está demorado más de un año respecto de los compromisos que habíamos asumido con los vecinos, pero ante ellos, y lo ratifico también ante el Consejo Deliberante, nosotros tenemos presente quiénes son los beneficiarios del programa y vamos a cumplir con ese compromiso de 150 unidades habitacionales, para los cuales nos hemos reprogramado los plazos. En el transcurso de este año pretendemos culminar al menos 70 y tener las plateas por lo menos de las otras 80 viviendas para en el transcurso del próximo año poder finalizar las viviendas. En ese capítulo tenemos algunas dificultades también, producto de los cambios de gobierno nacional, porque el financiamiento de techos, dispositivos sanitarios y dispositivos de calefacción estaban financiados por convenio por el Ministerio de Desarrollo Social y no tenemos ninguna respuesta respecto de si se va a continuar, con lo cual las viviendas que estamos finalizando a la fecha, estamos techando ya 32, los techos, digamos, han sido adquiridos con presupuesto propio del municipio, que es probablemente lo que nos ocurra con las otras 120 viviendas, lo que nos encarece el programa respecto de lo que originalmente diseñamos. Entonces, luego de las políticas estas, políticas de promoción, que nosotros las afirmamos en la tarea de la Secretaría de Cultura y de Deportes, en la tarea de la Secretaría de, ahora Secretaría, el año pasado Unidad de Empleo y Formación para el Trabajo, y en las unidades que nosotros hemos concebido como unidades para el desarrollo. La tarea de la Secretaría de Deportes y Cultura es una tarea enorme que tiene algunos aspectos que son más parte de la coyuntura, que tienen que ver con los eventos más populares, con los más masivos. En la medida que tenemos recursos, hemos procurado acercar la propuesta cultural que se conoce en cualquier otra plaza y que hasta hace 4 años era impensada para la ciudad de Zapala. Durante el año pasado hemos tenido la visita de más de 12 espectáculos nacionales, reconocidos nacional e internacionalmente, con una cantidad enorme de público que nos ratifica a nosotros la decisión. Cuando se cuestiona la decisión respecto de por qué destinamos recursos a esos espectáculos, lo destinamos y lo ratificamos porque son espectáculos que los sectores más vulnerables de la ciudad de Zapala tienen inaccesibles, los han tenido inaccesibles durante toda su vida y es probable que los puedan seguir teniendo. De modo que para nosotros son políticas públicas que comprenden al abanico de todos los vecinos de la ciudad, no importa cuál sea su condición socioeconómica. Por eso las vamos a sostener en la medida que el presupuesto acompañe los ingresos de la ciudad. Porque además eso a nosotros no nos ha obligado a elegir entre esas propuestas y desatender la propuesta cultural local. El 98% de las actividades culturales y deportivas de la ciudad de Zapala tiene asistencia del municipio en logística, en gastos de traslado, en equipamiento deportivo, en espacios físicos, en asistencia técnica, en asesoramiento. El 98% de las actividades
de deportistas individuales, de escuelas deportivas, de escuelitas municipales o comunitarias y de instituciones deportivas. Respecto de la propuesta cultural, además, la municipalidad ha hecho una apuesta que tiene vocación de ser una política pública, que tiene que ver con la consolidación de 3 elencos estables con los que nos proyectamos, digamos, en la ciudad como una empresa que produce espectáculos propios, espectáculo, una empresa social como es la municipalidad. Tenemos hace 3 años funcionando un ballet de danzas folclóricas, tenemos un elenco de niños de una escuela de teatro en inglés y un coro de niños que nos proponemos este año presentar además con un coro de adultos y estamos pensando en un coro de adolescentes también. Este año vamos a inaugurar una propuesta cultural, además de los talleres de iniciación o de las escuelas de iniciación que hemos tenido en folclore, en instrumentos musicales, en canto, en otras disciplinas, idioma, porque nos encaminamos a tener una escuela municipal de artes, como un ente autárquico, descentralizado del Estado municipal, con presupuesto propio, con docentes concursados, con continuidad, con una currícula aprobada por el Consejo Provincial de Educación que permita que los que atraviesan ese trayecto formativo tengan herramientas, en algunos casos laborales o en otros casos herramientas para insertarse en espacios de formación de excelencia respecto de distintas disciplinas artísticas. Así que ese es el proyecto en estos 4 años, consolidar una escuela municipal de artes y de idiomas. Y la punta de eso son los elencos que hace 3 años venimos consolidando y que todos los años mejoran sus puestas, las que tenemos todos la posibilidad de compartir. Los otros 2 pilares en los que nosotros queremos apoyar la promoción tienen que ver con el fortalecimiento del sector privado para lograr mejorar los niveles de la ocupación de la ciudad de Zapala. En ese sentido, lo que eran para nosotros unidades de desarrollo, empleo y formación para el trabajo, industria, comercio y turismo, se han convertido para el próximo periodo en secretarías, porque la verdad es que el resultado de la tarea en esas unidades ha sido para nosotros una sorpresa, no porque no lo esperábamos, sino porque hemos podido tener más resultados inclusive de los que teníamos expectativas de tener. En particular en la unidad de empleo la tarea se afirma en 3 aspectos fundamentales. La primera es en mejorar las condiciones de empleabilidad con facilitar el acceso a trayectos formativos de distintos niveles, de oficios, terciarios, diplomaturas, tecnicaturas universitarias, carreras universitarias, no importa, digamos, facilitar el acceso a trayectos formativos. Luego, facilitar a través de herramientas que tiene la Oficina de Empleo, o tenía, todavía tampoco sabemos si va a tener continuidad o no, la Oficina de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación, para generar condiciones de intermediación laboral con entrenamientos laborales, programas de inserción laboral y, finalmente, la intermediación formal. Y luego, la última pata es el fortalecimiento y el impulso a los proyectos autogestivos o de emprendedorismo, en nuestra mirada, asociados siempre a los proyectos de la economía social. No como economía de pobres, sino como economía filosófica, como circuito económico que tiene otros valores y que se propone otros objetivos. Por supuesto, el autovalimiento, por supuesto, el reconocimiento del emprendedor como trabajador, no como el que anda puchereando, el emprendedor como trabajador, y por supuesto, obviamente, generar un pequeño circuito de economía alrededor de esa tarea que es enorme y que además ha significado verdaderas soluciones laborales para quienes están hoy sumados al proyecto de lo que para nosotros se llama la feria itinerante, la feria solidaria itinerante, que cada vez va sumando más emprendedores y que todos tenemos la posibilidad de conocer y de ver en todos los eventos que presentamos en la ciudad de Zapala. Entonces, en ese camino es mucho el esfuerzo que hemos hecho, es mucha la inversión que hace la municipalidad y que queremos seguir haciendo y que tiene que ver con, en primer lugar, sostener la continuidad de la diplomatura en administración pública que empezó en el segundo semestre el año pasado con más de 60 alumnos de distintas dependencias públicas, nacionales y municipales de la localidad y de la región, con sostener el dictado de la Tecnicatura en Economía Social, que está a punto de finalizar el primer cohorte con sus egresados, con sostener
la carrera de enfermería, que está iniciando su último cuatrimestre, y ya hemos tenido contacto con la Universidad Nacional del Comahue para ver cómo vamos a renovar esa oferta. No digo una nueva carrera de enfermería, digo cómo vamos a reemplazar esa oferta académica por otra, siempre en cabeza de la Universidad Nacional del Comahue. Hemos iniciado el seminario de ingreso obligatorio para el ingreso a ingeniería en la Universidad Tecnológica Nacional con sede en Plaza Huíncul, que ha tenido un número de 24 inscriptos de la ciudad de Zapala, 11 y 13 del interior. Y para que ustedes tengan una relación, el seminario de ingreso que se dicta presencial en Plaza Huíncul tuvo 80 inscriptos. Históricamente se dicta ya. La primera edición del seminario de ingreso que se dicta fuera de la del asentamiento de Plaza Huíncul de la Tecnológica fue Zapala este año y ya tuvo 24 inscriptos. Lo que a nosotros nos justifica, nos ratifica la pertinencia de la mirada y de la decisión. De los 13 alumnos del interior, 8 se alojaron en el albergue municipal, que ya está en marcha. Un albergue equipado íntegramente con mobiliario que han construido los trabajadores municipales de la carpintería de la Municipalidad de Zapala. Se han invertido cerca de 700.000 pesos en un proceso de entrenamiento laboral que involucró a más de 44 zapalinos. Esto significa seleccionar 44 postulantes que cumplen los requisitos que exige la normativa del Ministerio de Trabajo y vincularlos a sectores del sector público o privado que tienen demandas de mano de obra con distintos niveles de calificación o perfiles. 44 se han seleccionado. Llevamos cerca de 60 incorporados al sector privado a través de la otra etapa, que es la inserción laboral. Luego del entrenamiento sigue el programa de inserción laboral. Luego tenemos un paquete también muy importante que supera los 100 de zapalinos que han conseguido trabajo a través de la tarea en los 4 años de la Oficina de Intermediación Laboral. La respuesta de la Municipalidad de Zapala a la demanda de trabajo va a seguir siendo siempre la misma. No hay trabajo en la municipalidad. Estas son las alternativas. Mejorar tus condiciones de empleabilidad, que nosotros después hacemos la gestión para ver en qué lugar podés poner en valor ese proceso formativo que has sostenido durante el tiempo que prevén los entrenamientos. La verdad es que en el 2015 más de 1000 vecinos han sido partícipes de estos 3 paquetes de propuestas: intermediación laboral, financiamiento para proyecto autogestivo o herramientas de trayectoria formativa en distintos niveles que hemos logrado facilitar desde la unidad de empleo. Diplomatura en Administración Pública, seminario de ingreso a la UTN, enfermería, tecnicatura en Economía Social. Le sumamos ahora el inicio de una tecnicatura en Sistemas dictada por la Universidad Tecnológica, que se va a dictar aquí en condiciones de presencialidad. Le sumamos en el transcurso del mes de abril, entendemos, empezará la diplomatura en Logística, que además son herramientas de formación que nos permiten a nosotros consolidar el perfil productivo o de servicios que pretendemos tenga la ciudad de Zapala, orientados a los servicios logísticos y la intermediación de servicios, o al desarrollo del sector minero industrial, que es el sector que históricamente ha sostenido algunos paquetes de la economía de la región y en particular de la ciudad. En ese sentido, la Universidad del Comahue y la Municipalidad han asumido, a pesar de no contar con el presupuesto, hemos asumido con presupuesto propio el nuevo cohorte de estudiantes de topografía, que se inició este año con un nuevo paquete de inscriptos. Están en el 2.º año los que empezaron el año pasado, y la Universidad Nacional del Comahue nos ha ratificado su decisión de que esos sean los 2 primeros años de una ingeniería en agrimensura que nos va a permitir jerarquizar el asentamiento universitario y ofrecer tener una oferta de formación académica que en el país hay solamente en otras 2 sedes de otras universidades públicas. Zapala sería la 3ª en tener una ingeniería en agrimensura, con una demanda para atender a toda la Patagonia hasta la región Cuyo del país. Hoy se dicta en San Juan y en La Plata. La Universidad Nacional de Comahue y Zapala serían la otra sede de la ingeniería en agrimensura, lo que también nos permite a nosotros, es una tarea de enorme soporte para los estados, para la actividad hidrocarburífera, para la actividad minera y en particular para todas las actividades que impliquen algún desarrollo sobre terreno.
Así que, y a eso le queremos sumar la puesta en marcha en el año 2015 del profesorado de educación especial, que fue una gestión que iniciamos con la doctora Ana Pechen, en oportunidad de ser yo diputada provincial, y que sosteniendo la iniciativa en estos 4 años de gestión pasada logramos ponerla en marcha con una cantidad muy importante de alumnos que nos posicionan respecto de lo que son los escenarios de formación docente, educación inicial, primaria y educación especial, 3 profesorados que tenemos en la ciudad de Zapala, mirados, digamos, por todo el interior de la provincia como oferta de formación. Decía que el otro pilar para nosotros ha sido la actividad en el sector, en la unidad de industria y de minería. A este respecto nos hubiera gustado tener noticias más concretas, en particular respecto de industria, y aunque el trabajo que se ha hecho ha sido enorme, todavía no logramos terminar la obra de gas del parque industrial, que está en marcha desde marzo del año pasado, pero todavía no se termina. La perforación que hemos comprometido con EPAS y que le hemos insistido ahora al ingeniero Nicola, que va a formar parte de esta mesa de negocios de charlas que vamos a tener en las próximas semanas. Y seguimos teniendo las mismas limitaciones que yo le planteaba al anterior consejo, pero que brevemente les refiero a ustedes, que tienen que ver con la tramitación y la gestión de los terrenos en el Parque Industrial Zapala, a cargo de la Dirección de Industria del Ministerio que hoy tiene a cargo el ingeniero José Brillo. Se lo hemos expresado al ingeniero Brillo, entendemos también que está en la transición de descubrir el esquema de funcionamiento de su ministerio, pero la verdad es que es insostenible la demora en la gestión y estamos analizando, como se lo plantea el próximo consejo. El año pasado lo habíamos conversado, al anterior consejo el año pasado lo había conversado con el ministro Bertolla y habíamos convenido que no era la solución adecuada, pero de no resolverse en los próximos meses lo que tenemos pendiente, vamos a presentarle al Consejo Deliberante el proyecto para incorporar al ejido municipal las tierras municipales del parque industrial para tener un parque industrial Zapala municipal de gestión propia que nos permita dar respuesta en tiempos adecuados a una demanda del sector privado que es muy importante, mucho más de lo que creemos los zapalinos. Por supuesto no es la de Añelo, nosotros que nos comparamos siempre no es la de Añelo, no tenemos 500 empresas esperando instalarse en Zapala, pero tenemos unas 30 dando vuelta entre solicitudes completas, información, necesidad de atención directa, en las que no tenemos respuesta formal de la provincia, más que un par de hechos que se tomaron en campaña, porque en campaña todos hacemos compromisos, por las que se entregaron unas constancias de reserva en un lugar que finalmente no significan nada para los empresarios y a las que hay que darle continuidad con la adjudicación de los terrenos. Entonces, de no resolverse en esto, definitivamente esa es la razón por la que nosotros no podemos tener el impulso definitivo en el parque industrial. Nadie se anima a poner un peso en un terreno que no sabemos ni cuál es, ni si es nuestro, o tenemos posibilidades de que sea nuestro. Esta es una impresión muy personal, pero tenemos la obligación como dirigentes políticos de hacerla, tenemos la impresión de que el momento es este año. El escenario económico aparece complejo, con incertidumbre respecto a algunas decisiones, de modo que todo eso que tenemos en espera, si no podemos materializarlo en estos próximos meses, es probable que mute en otro escenario, ojalá sea mejor. No estamos nosotros en condiciones de aseverarlo. De modo que en materia de industria sí hemos hecho un avance muy significativo, con todo lo entre comillas que ello significa respecto de la gestión de zona franca, porque logramos sobre el final del mes de diciembre que se nos remitiera extraoficialmente la resolución que se firmó en el Ministerio de Economía por la que se rehabilita la zona franca Zapala. En el transcurso de la semana pasada, funcionarios del área del ministro Brillo viajaban a Buenos Aires para notificarse de esa resolución y luego hay que hacer los cambios formales en la estructura de zona franca Zapala por el cambio de gobierno, tenía representantes que eran funcionarios de la gestión anterior, así que hay que hacer la convocatoria a la asamblea extraordinaria, cambiar los representantes y avanzar en la concesión o en la definición del esquema de administración de la zona. Nosotros tenemos enorme expectativa de que en este año se ponga en marcha la zona franca con
las salvedades que hemos hecho en estos 4 años. Hemos tenido que asumir la negociación salarial en esta coyuntura. Logramos también en el mes de diciembre superar una última dificultad que podríamos haber tenido respecto de la situación con los gremios por el pedido del bono y anticipar la mesa de discusión salarial. La pospusimos para febrero y ello se concretó en estos días. Los trabajadores municipales representados u organizados en 4 sindicatos han recibido en el día de ayer a la tarde nuestra propuesta de recomposición salarial, que están tratando o van a empezar a tratar en asamblea ahora en un ratito, que implica una recomposición del 20% como una suma remunerativa no bonificable y el reconocimiento de la diferencia de los aumentos correspondientes a los meses de enero y febrero en 5 cuotas mensuales, con un compromiso de una nueva mesa de negociación salarial para la última semana de julio. Es decir, les hemos propuesto una mesa semestral, por supuesto la segunda, a resultas de los números y de cómo se comporten los números del municipio. No tenemos mucho más margen de maniobra, los compañeros lo saben porque les hemos entregado la totalidad de la documentación de los números de la municipalidad, la proyección de ingresos y los egresos sin tener presente las actualizaciones, es decir, uno de los paquetes más grandes de egresos tiene que ver con los gastos de combustible, respecto a los cuales no hemos cargado el aumento que ha habido recientemente del combustible, es decir, a valores históricos. Los municipales conocen esos números, así que suponemos que vamos a poder llegar a un acuerdo razonable sin comprometer los números del municipio. En el día de hoy, y con una demora mucho mayor de la que había comprometido con ustedes, hago propicio este momento para disculpar, pero la verdad es que no tuvimos posibilidades de poder terminar antes. Ingresó el presupuesto del año 2016 y la ordenanza fiscal impositiva, con algunos ajustes, con alguna actualización de los porcentajes que determinan las tasas municipales. Durante el año 2015 nosotros no actualizamos los valores de la tasa más importante para nosotros, que es la de servicios retributivos. En rigor, la más importante es la de patente de rodado, pero esa, producto del convenio de colaboración que hemos firmado con la provincia, se actualizó en el año 2013, de modo que lo que nos quedaba por ajustar era la tasa de servicios retributivos, todas las demás, pero la más importante era ella, con algunas modificaciones. Hemos suprimido de la ordenanza fiscal la tasa por los derechos de poda y la fumigación, no me acordaba cuáles eran las dos cosas. La verdad es que no tenemos posibilidad de seguir haciéndolo desde el municipio. Queremos liberar a los vecinos para que puedan contratar un par de empresas que vamos a buscar la herramienta de certificar. Son tareas que no exigen una gran ciencia, pero que exigen una expertise para que no se dañen las plantas o para que no se comprometa la salud pública, con lo cual vamos a tener que construir la herramienta que nos permita habilitar quienes pueden ser contratados para esos servicios, pero hemos dejado de considerarlo en la ordenanza fiscal, es decir, no van a poder venir a contratarnos para que hagamos poda, porque la cantidad de personal que tenemos en el área de espacios verdes y mantenimiento de espacios verdes, la verdad que no nos alcanza siquiera para hacer la tarea de mantenimiento de los espacios municipales. Así que hemos liberado esas tasas, hemos liberado también la tasa de alquiler de contenedores, no va a alquilar más contenedores, los que tenemos en existencia los vamos a usar para los requerimientos del municipio, eventualmente de comisiones vecinales o de organizaciones sociales, pero ha dejado de formar parte de las cosas, de los servicios que se pueden alquilar del municipio. Y luego un par de ajustes que tienen que ver con la estructura del nuevo gabinete y algunos proyectos que tenemos, la actualización de los valores del plan Tu Casa, de las cosas más importantes en las que ha firmado ahora la tarea de estos años. Pero respecto de la realidad, de la situación del personal municipal, me parece importante puntualizar un par de cosas que hemos logrado consolidar en el año 2015. La primera es que el staff de personal de la municipalidad, entre planta permanente y contratados, que escasamente son de 20, 21, que son el personal que hace el servicio de transporte urbano, digamos. El personal que hace el servicio del TUMSA es el único personal contratado hoy del municipio, el resto es personal de planta permanente, es de 905 empleados. Asumimos con un stock de personal de 1022 personas, tenemos 905 empleados en este momento, compuestos de la siguiente manera: el 74% de esos trabajadores está afectado a tareas de servicios. Nosotros le decimos servicios,
son servicios, obras, pero para caracterizarlos, es decir, están en la calle o manejando un camión o manejando una máquina. Y solo el 26 presta tareas, desempeña tareas administrativas. Parece importante puntualizarlo porque siempre hay un reclamo muy sostenido de que haya más gente, de que haya más gente. Bueno, la verdad es que tenemos una enorme mayoría de gente prestando servicios, pero es tanta la cantidad de cosas que hace el municipio que igualmente es insuficiente esa cantidad de gente. Con estos 905 empleados y con este proceso de recomposición salarial del año pasado, que fue el más complejo de los 4 años, sumado al de este año, nosotros estamos con un nivel de compromiso de masa salarial e ingresos corrientes muy importante, mucho más de lo que nos gustaría. Estamos llegando al 95% con esta recomposición ofrecida respecto de cómo van a funcionar los ingresos en relación a la ordenanza fiscal que hemos presentado y a los ingresos, a la proyección de ingresos que nos ha remitido la provincia. Y tenemos, por primera vez en los 4 años, hemos tenido menores niveles de recaudación que los informados desde que asumimos. Ha bajado el 8% la recaudación en el promedio de las tasas que cobra el municipio. Con lo cual, tendremos que pensar en un par de herramientas que nosotros ya estamos diseñando, que tienen que ver, primero, con una política muchísimo más agresiva de recupero respecto de aquellos sectores que, pudiendo pagar, no pagan el servicio retributivo. En segundo lugar, esta actualización de las tasas, porque ciertamente el desfasaje en los valores de las tasas han comprometido los números del municipio, con lo cual, y por supuesto también estamos a disposición para conversar todos los aspectos de la ordenanza fiscal que quieran que podamos conversar, es decir, descomponer las tasas, las razones de las tasas a esos valores. Y vamos a proponerle al Consejo Deliberante una ordenanza de excepción, una moratoria de pagos. Nosotros hace 4 años hemos suprimido los planes de pago regulares, pues si no todo el mundo iba a firmar un plan de pago, dejaba de pagar. Bueno, tienen ustedes una compañera concejal que les puede contar en detalle la dinámica que tenemos los zapalinos respecto de las tasas municipales. Entonces nos pareció que la mejor manera de cortarlo era evitar esa dinámica. Venía funcionando bien, con crecientes los ingresos. Obviamente hay una detracción en el pago que nosotros entendemos que va a ser mayor en cuanto lleguen completas las facturas sin el subsidio de luz y en su momento la de gas. Es claro, digamos, se detrae el pago en los servicios municipales, con lo cual tendremos que poner en marcha algunos mecanismos que inviten a mejorar los niveles de pago, entre los que una moratoria extraordinaria por única vez, sin quitas, porque si no el que paga en tiempo y forma nunca tiene ningún reconocimiento respecto del que no paga nunca. Sin quitas, pero sí con facilidades extraordinarias, les va a ingresar en las próximas semanas por un plazo muy determinado. Es decir, va a ser un beneficio al que se va a poder acceder por un plazo que no superará los 2 meses. Tenemos, por supuesto, algo que nos hace sentir particularmente orgullosos, porque además, cada vez que se cuenta, lo destacan como un dato que no tiene mucha referencia en otros municipios. Tenemos funcionando el albergue municipal como albergue municipal. Tenemos estudiantes del interior de la provincia, de otras provincias del país, viviendo en Zapala por la oferta académica que tenemos, y la Municipalidad de Zapala les ofrece el servicio del albergue, como les decía, un albergue construido por personal municipal e íntegramente equipado por distintas áreas de la municipalidad. Así que también son motivos para sentirnos orgullosos. Hemos logrado la habilitación de tránsito federal del Matadero después de 12 años de insistir en esa definición política, lo que nos permite a nosotros ahora avanzar en una estructura de funcionamiento del Matadero acorde a las demandas del sector privado. Vamos a remitir al Consejo Deliberante un proyecto de ordenanza para transformar en una empresa municipal el Matadero municipal, que permita tener una dinámica de ingresos y de gastos acorde a las necesidades de la calidad del servicio que hay que prestar, siempre municipal, porque para nosotros ha sido una definición política que el Estado intervenga en esas políticas que tienen que ver con la garantía de la inocuidad de los alimentos que llegan para el consumo de los zapalinos. El año pasado inauguramos la digitalización de la sala 3D. Somos definitivamente la sala digitalizada más grande del país, con más de 600 localidades, con un equipamiento de excelencia y de calidad.
somos de las 14 salas, de las 42 que alcanzaron a recibir el equipamiento para ser digitalizados. Eso también nos pone en el ojo de muchos vecinos del interior de la provincia que en otras circunstancias tenían que viajar a Neuquén, y además nos acerca a muchísimos zapalinos que no tenían posibilidades, que no conocían las imágenes, la proyección en 3D, la posibilidad de acceder a este servicio que vamos a seguir teniendo la vocación de que sea municipal por el valor de la entrada y por la posibilidad de que se convierta en un servicio social cultural. Logramos poner en marcha la radio municipal cumpliendo toda la habilitación y toda la documentación exigida por AFCA. Tiene el cupo mínimo exigido por el AFCA de programación local, hemos llamado concurso, los programas locales los producen y los dirigen zapalinos que han tenido más o menos niveles de capacitación, pero todos afectos, digamos, y formados para la tarea de la radio, así que para nosotros es muy importante. Una radio que no es una propaladora municipal, es una radio abierta a todas las necesidades de la comunidad, como nosotros entendemos que debe usarse esa herramienta. Tenemos, como les decía, 28.000 metros cuadrados de nuevas veredas. El año pasado inauguramos un centro de documentación rápida con el que facilitamos el acceso a la renovación de documentos y de pasaportes para muchísimos zapalinos que tienen que hacer cola desde las 4 de la mañana en el registro civil, aunque hemos formalizado el reclamo ante el registro civil de la provincia para ser remitido a Nación de ampliar la infraestructura y las condiciones del servicio del registro civil, pero ante las dificultades para concretar esa respuesta hemos habilitado un centro de documentación rápida. Habilitamos en conjunto con la provincia una oficina de atención de defensa del consumidor que ha recibido mucha visita de zapalinos, que se enmarca en este proceso que nosotros entendíamos tan virtuoso de estos 12 años de crecer en derechos y en el ejercicio de los derechos, y todo el capítulo del derecho de los consumidores era algo que en Zapala no tenía ningún canal de vehiculización, y lo hicimos a través de esta oficina en conjunto con la provincia. Hemos instalado nuevos semáforos en lugares que eran insistentemente requeridos por distintos vecinos. Ahora se quejan, dicen que hay que poner un puesto panchero porque demoran mucho los semáforos. Y en los lugares en donde hicimos pavimento, ahora el reclamo de los vecinos es que los autos pasan muy rápido, entonces tenemos que empezar con moderadores de velocidad. Lo digo porque creo que los zapalinos también nos tenemos que poner en la perspectiva de que no puede ser que todas las soluciones en algún punto terminen también siendo un problema. Es importante que cambiemos la mirada respecto de que cuando vamos consiguiendo algunas cosas, está bueno conseguir otras mejores, pero que se conviertan en un problema. Bueno, tenemos que poner moderadores de velocidad en Laguna Blanca, en un par de sectores en donde estamos siempre en la perspectiva de tener en la 9 de julio, que no alcanza con los semáforos, porque, bueno, en la intersección de Mayor Torres y Mercado y Irigoyen, que era una esquina muy compleja, pusimos semáforos. Son largos, tienen muchos tiempos, pero era un requerimiento de los vecinos. Tenemos en marcha la construcción de un SIC pequeño en el emplazamiento del barrio Bellavista, en la calle Neuquén y Podestá. Está en marcha, y tenemos en marcha el centro el centro de atención a mujeres víctimas de violencia, al lado del hogar Nueva Yelén, que está en marcha también, y respecto de los cuales tenemos la misma incertidumbre en su continuidad que tenemos respecto de todas las obras financiadas por el Gobierno Nacional. A las cooperativas involucradas en la construcción de estas obras también hemos tomado la decisión de absorberlas en la municipalidad. Estamos hablando de 7 cooperativas de 16 integrantes cada uno, que hoy estamos costeando con presupuesto municipal, con lo cual de sostenerse esta indefinición o la negativa del Gobierno Nacional de darle continuidad a los programas, tendremos que buscar algún canal de financiamiento para la finalización de las obras. El enunciado de estas carreras y de la nueva oferta académica que hemos gestionado y financiado desde el municipio: la carrera de enfermería, la diplomatura en administración pública, la tecnicatura en economía social, la diplomatura en logística, la tecnicatura, el seminario, se financia desde el municipio, no solamente se gestiona, se financia. Es una inversión que supera sobradamente el $1.000.000 en el año para mejorar la oferta académica de zapalinos y de vecinos del interior aquí en la ciudad.
Tenemos en construcción el centro de convenciones, la primera etapa del centro de convenciones con financiamiento definido por el gobierno provincial por el aporte del acuerdo de YPF, del acta acuerdo de YPF y de Chevron. Está en construcción también con la contratación a una empresa zapalina que le ha dado trabajo a zapalinos, y estamos elaborando para ser remitido al Consejo Deliberante una solicitud de autorización para contratar directamente a la misma empresa en la segunda etapa. La contratación de la primera etapa nos llevó 2 licitaciones frustradas de empresas que en el primer caso no compraron los pliegos, en el segundo caso hicieron muchas observaciones a la cotización de precios y a las condiciones, que eran las que se habían convenido con Fiduciaria Neuquina, con lo cual, para evitar mayores dilaciones y porque entendemos que desde todo punto de vista es una buena noticia, le vamos a remitir al Consejo Deliberante un proyecto de ordenanza para lograr la autorización de la contratación directa de la segunda etapa a la misma empresa que está ejecutando la primera etapa. La finalización y la ejecución del plan Tu Casa y del paquete de viviendas para los trabajadores municipales con el aporte de mano de obra en este último caso y de mano de obra y materiales en el primero, como una contribución a la necesidad de las soluciones habitacionales. Hemos logrado un par de cosas que son menos trascendentes, pero que yo creo que todos los disfrutamos. Durante el año pasado logramos que se mude definitivamente la balanza y todo el servicio que estaba en el corazón de la ciudad, en el predio del ferrocarril, que generaba reclamo de los vecinos por el tránsito de los camiones, la polución, el particulado y demás. Eso se logró el año pasado, lo que nos permite ahora la proyección del desarrollo de nuevos espacios comunes. Estamos en marcha en el proceso de compra de equipamiento de riego y bombas y cañería para poder tener al menos en una primera etapa verde ese sector del ferrocarril y luego poder pensar entonces algún desarrollo con equipamiento que nos permita tener un espacio común ahí en la ciudad. Y dicho sea de paso, digo que en el año pasado hemos logrado tener 600 metros cuadrados nuevos de espacios verdes con el desarrollo del tendido de riego y del verde del Boulevard de la Avenida del Trabajo y de la primera etapa del Boulevard de la Avenida 12 de Julio. Y hemos hecho un trabajo muy importante en lo que para nosotros es importante, que es la recuperación del patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad. Hemos recuperado la sociedad israelita que funciona hoy como la Casa de la Cultura, como un espacio que se ofrece a la comunidad y que también ofrece servicios culturales de la municipalidad. Hemos logrado la declaración de Patrimonio Histórico-Cultural de la Sociedad Italiana, también arquitectónico. Estamos en vías de trabajar en el relevamiento arquitectónico para preservar la fachada y las instalaciones. En oportunidad de los 90 años, la Sociedad Sirio-Libanesa hizo lo propio con su propia sede y este año tenemos un par de eventos que son muy importantes. Por eso hacemos una invitación, digamos, a las instituciones públicas, pero también a la comunidad a acompañar los festejos de los 100 años del Club Tiro Federal Zapala, que es el club más antiguo de la Patagonia, que ha sido declarado Patrimonio Cultural de la provincia por una ley del año 2010, si no me equivoco. Y los 100 años de la Biblioteca Popular Elordi, que también ha sido una enorme contribución a la vida cultural y social de la ciudad, para lo cual están pensando ya una serie de actividades, pero nos parece que este es el marco para hacer una convocatoria a toda la comunidad, a fortalecer esas instituciones que han sido tan importantes para la historia de la ciudad. Y me falta con precisión el dato, pero estamos también, no sé si no son los 50 años del edificio de la Escuela Normal Nacional, de ese edificio, tiene más años la escuela, pero está pensando la Escuela Normal también un cronograma para abril de actividades muy importantes que siempre se jerarquizan cuando sus dirigentes o sus funcionarios lo acompañan y cuando además se sume a la comunidad a respaldarlos. Retomando la cuestión política entonces, y para cerrar, visto el panorama político y el económico, nosotros no podemos dejar de resaltar, como lo hacemos regularmente y recurrentemente, la envergadura del esfuerzo que la Municipalidad de Zapala hace, no solo para cumplir las obligaciones que todos creemos que tienen los municipios, sino para sostener un rol que nosotros creemos central tienen que tener todos los municipios, en particular el nuestro,
que tiene que ver con generar las condiciones de desarrollo para que Zapala sea una ciudad que ofrezca oportunidades a todos, a los que han podido irse y volver con más herramientas, a los que han elegido venir a Zapala y a los que no pudieron irse y quieren igualmente mejorar su situación. Por eso, la perspectiva más completa, la planificación, los servicios, la política social, visto desde lo técnico y no desde lo político, porque para nosotros significa la construcción de ciudadanía. Y en ese contexto es que de concretarse el anuncio que las autoridades provinciales han hecho para la discusión de la ley de coparticipación, que es la que define cómo se asigna el recurso en la provincia entre los municipios, nosotros queremos, en particular yo como intendente, pero nosotros como ejecutivo queremos ratificarle a los zapalinos y a este Consejo Deliberante que vamos a hacer una férrea defensa de los derechos y de los recursos que los zapalinos necesitamos para poder generar este proceso de desarrollo. No vamos a retroceder ni un centavo ni un punto porcentual en la asignación de recursos que hoy prevé esta nueva ley de coparticipación. Y lejos de eso vamos a insistir en que hemos dado muestras suficientes de todo lo que somos capaces de hacer aún con este recurso, por lo que iremos en la búsqueda de más recursos asignados desde el municipio para que esta ciudad tenga en su municipio ese motor de desarrollo. Hemos recibido muestras de respaldo de todos los sectores políticos, inclusive de intendentes que no pueden expresar así tan públicamente esa vocación. Pero esta provincia, que hasta mediados de los años 70 había decidido que crezca en todo el territorio y que haya neuquinos en cada localidad de la provincia, en cada metro cuadrado de la provincia, ha modificado su proyecto, ha centrado su mirada en la confluencia y en el petróleo y ha librado a la suerte de los vecinos del interior de la provincia cómo crecemos y cómo nos desarrollamos. En Zapala, esa garantía queremos dársela a los zapalinos desde la municipalidad. Por eso le pedimos a este Consejo Deliberante que junto con nosotros ha superado un año electoral muy complejo, de muchas elecciones, de muchos candidatos, de muchos espacios políticos, pero que finalmente ha logrado que los zapalinos miren en dos espacios políticos prioritariamente la responsabilidad de los destinos de la ciudad, que somos el Frente para la Victoria y el Movimiento Popular Neuquino, un gesto sostenido, unívoco y sin contradicciones de defensa de los recursos de los zapalinos. Muchas gracias.